polar, donde si ustedes observan el valor z vendría siendo la hipotenusa de este triángulo formado aquí. ¿Sí lo ven? Y el ángulo, pues obviamente habría que trabajar con el cateto adyacente y el cateto opuesto para poderlo calcular. ¿Vale? Me parece que por ahí hay un micrófono encendido. No sé si lo pueden silenciar un poco mientras no estamos preguntando. Gracias, Bueno, entonces les comentaba cómo pasar de la forma rectangular a la polar. Pues sencillo, ¿no? Para obtener el valor de z, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y para el ángulo, habría que aplicar la tangente. Aquí está, miren. Conversión rectangular a polar. Para obtener z, aquí está, teorema de Pitágoras. Valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado por la raíz. Para el ángulo, ¿qué hacemos? Tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Vale? O sea, y sobre x. ¿Sí? Conversión polar a rectangular, para encontrar nuestro valor real, sería z, que comúnmente se le conoce como módulo, z por el coseno del ángulo, y y sería igual a z por el seno del ángulo. Entonces, a manera de ejercicio, si yo tengo el siguiente número, 3 más 4i, ¿cómo encuentro? Este es rectangular, ¿no? ¿Cómo encuentro su número en polar? Z sería igual a ¿qué? Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16, son 25. Raíz de 25, 5. ¿Vale? Entonces Z valdría 5. El ángulo, ¿cuánto nos da? Tangente a la menos 1. ¿De quién? De 4 entre 3. Ahí sí, a ver, apoyémonos con una calculadora. Tangente a la menos 1 de 4 entre 3 nos da un ángulo de 53.13 grados. ¿Sí? 53. Ya no voy a reescribir aquí la tableta. ¿Sale? Y pues bueno, ahora vamos a hacer una conversión de polar a rectangular, ¿no? Decimos, no sé, se me ocurre 7, ángulo de 45.5 grados. ¿Cómo quedaría esto? Pues el valor en X sería 7 coseno de 45.5 grados y Z, perdón, Y sería 7 seno de 45.5 grados. Entonces, ¿aquí cuánto nos da? 7 coseno de 45.5 nos da 4.9. Aquí nos sale 4.9. Y en el otro, que sería seno, nos sale 4.99. Curioso. 4.99. ¿Sale? Ahora, en la calculadora, como les comentaba, pues viene la función. Déjenme ver si podemos abrir una imagen. Casio. Yo tengo el modelo FX-991 ES.
Si nos despliega una imagen. Es esta, si no me equivoco. Ah, no, es cierto. Es otra. Ah, pues igual sirve, ¿no? Creo que es esta. Ajá, es esta. Vamos a ver la de aquí. Muchas. ¿Sí se ve ahí la calculadora? ¿Sí, no? ¿Sí se ve? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí se Sí. ven las teclas? Ok, entonces miren. En el caso de mi calculadora, aquí la tecla más, arriba, no sé si alcancen a observar que dice Pol, y tenemos el menos, y arriba dice Rec. Entonces, ¿cómo haríamos una conversión? Por ejemplo, yo quiero convertir este valor rectangular, lo quiero pasar a polar. Entonces, habría que hacer lo siguiente. Presionamos la tecla Shift y como vamos a convertir a polar, oprimimos la tecla más para que nos aparezca el comando en la pantalla que dice polar, ¿no? Entonces, dentro de los paréntesis vamos a escribir el número en formato rectangular. ¿Cómo lo escribiría? Pues voy a escribir el 3 y para dividir, o bueno, más bien para separar con la parte imaginaria, después de escribir el 3, yo voy a poner una coma. Esa coma, no sé si alcancen a ver, se encuentra aquí, ¿sí? Es parte de la tecla de cerrar paréntesis. Entonces, para yo habilitar la coma, voy a oprimir de nuevo la tecla Shift y oprimo ahora la tecla cerrar paréntesis y me aparece la comita. Posteriormente escribo el número imaginario, que sería el 4, ¿sí? Y cierro paréntesis, ¿sale? Me debe de quedar en mi calculadora, se debe de ver algo así, miren. Se los voy a escribir. Debe de verse como Pol, abro paréntesis, 3, la comita, 4 y cierro. Así se debe de ver en mi calculadora. Entonces, cuando ya se ve así, pues ya nada más oprimo la tecla igual y me va a aparecer pues el resultado, ¿no? Se va a ver en mi pantalla algo así. R es igual a 5, teta es igual a 53.13, ¿no? Incluso vienen más numeritos. 0, 1, 0, 2, ¿no? Y hasta me aparece una flecha indicando que continúa la numeración. Así debe de aparecer. Ahora, en el caso inverso, ¿sí? Donde ahora tengo un número en polar y quiero rectangular, pues es similar, ¿no? A diferencia de que cuando habilite la función, yo voy a oprimir la tecla de Shift y la tecla menos para que en la pantalla me aparezca la leyenda rec de rectangular, ¿no? Entonces ahí voy a escribir el 7 separado con una coma, ¿sí? Una coma, escribo el ángulo 45.5 y cierro paréntesis, ¿sí? 45.5 y cierro paréntesis. Oprimo la tecla igual y el resultado es el siguiente. Me aparece X es igual a 4.9 con más dígitos, 0.6, coma, aquí aparecen más dígitos, ¿no? No los voy a poner suspensivos, coma, Y igual a 4.99. 4.99. Dos más dígitos, ¿no? ¿Ok? Pues así de sencillo, chicos. Y pues bueno, ya nos evitamos estar haciendo la conversión así como viene la teoría, ¿no?
usamos la calculadora y ya nos arroja directo el resultado. ¿Sí quedó claro? Bueno, esta explicación fue para este modelo, ¿no? Igual no tienen un modelo muy, muy diferente, quizás se haga igual, ¿no? Pero luego hay calculadoras que sí están un poquito más viejitas y me parece que no aparece toda la información, ¿eh? Ahí sí tendrían que googlearle cómo hacer que aparezca todo, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, hace la conversión de rectangular, de polar a rectangular, y nada más les aparece, no es cierto, al revés. Hacen la conversión bueno, sí lo estaba diciendo bien, de rectangular a polar, y luego nada más les aparece el módulo, o sea, el 5, este de aquí, y no les aparece el ángulo. Ahí tienen que hacer como que una combinación de teclas para que les aparezca el ángulo. ¿Sale? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Jóvenes. Ninguno, profe. Bueno, entonces, continuando a manera de recordatorio con los números polares, con los números imaginarios, podemos hacer operaciones, ¿sí? Podemos trabajar con los números complejos haciendo las siguientes operaciones. Para una suma, fíjense, yo tengo dos números complejos y para obtener el resultado de una suma es sencillo porque lo único que tengo que hacer es sumar los números reales, o sea, sumar número real con número real y número imaginario con número imaginario. ¿Sí? Ejemplo rápido. Pongamos que tengo 3 más 4i y le voy a sumar 2 más 7i. Entonces, ¿cómo obtengo el resultado de esto? Pues sería 3 más 2, 5, más 7 y 4, 11i. Así de sencillo. ¿Vale? En el caso de la resta, pues es algo similar, ¿no? Solo que en lugar de sumar, pues voy a restar. Si yo quisiera restar estos, bueno, aquí se complica un poquito más, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. 5 más 8i. Bueno, no es cierto, no debería complicarse. Me lo estoy complicando yo. En realidad, si hacemos la resta de estos dos números, ¿cómo lo escribí? Sería 3 menos 2, 1, ¿no? Y 4 menos 7, pues sería menos 3. Menos 3, sí. Ahí está. Así para una resta entre estos dos números. ¿Vale? En el caso de la multiplicación, pues también es posible multiplicar. Solo hay que seguir toda esta secuencia. Fíjense, para obtener la parte real, tengo que multiplicar los reales y multiplicar los imaginarios y después restarlos. ¿Sí? O sea, sería algo así, miren. Continuando con el ejemplo de los mismos números, sería 3 por 2 menos 4 por 7. ¿Sí? 3 por 2 son 6, menos 4 por 7, ok, 28, ¿no? Entonces, hago esa resta, me sale que la parte real debería de ser, si no me equivoco, 22. ¿Vale? Y luego para la parte imaginaria, pues es una resta, digo una operación, pero como que cruzada, ¿no? Fíjense, tengo que multiplicar el número imaginario, el primer número imaginario, que sería el 4, por el segundo número real, ¿no? Que es el 2. Y le voy a sumar el primer número real, el 3, multiplicado por el segundo imaginario, 7. Entonces, ¿esto cuánto me da? 4 por 2, 8, más 3 por 7, 21. Aquí me da, ya no me deja escribir la tableta.
Esto me debería dar 29. Entonces, si no me equivoco, vamos a ponerlo aquí, más adelante lo comprobamos. El número debería ser menos 22 más 29i, según esta multiplicación. Bueno, y la parte de la división, pues se hace con esta estructura, miren. Estoy dividiendo este número complejo, 3 más 4i, entre 2 más 7i. Entonces tendría que hacer todo esto, ¿sí? X1 por X2 más X1, perdón, Y1 por Y2 sobre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Eso para la parte real. Para la parte imaginaria, debería de ser Y1 por X2 menos X1 por Y2 sobre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pero hay una forma todavía, bueno, yo considero que es más sencilla para hacer estas dos operaciones, multiplicación y división, e inclusive sacar el recíproco, que pues es una división al final, y es pasando el número a su forma polar. Entonces, yo tomo mis números en su forma rectangular, los paso a polar, y fíjense, ya en la forma polar, la multiplicación es más sencilla, porque únicamente multiplico los módulos, ¿sí? O sea, los valores de z los multiplico entre sí, y los ángulos los voy a sumar. En el caso de la división, puedo dividir los módulos, ¿sí? Y los ángulos se restan. Y ya para el recíproco, que lo vamos a estar utilizando cuando sumamos impedancias, lo único que hago, pues divido 1 entre z, y el ángulo pasa a ser negativo, ¿no? Por eso les decía que este recíproco, pues es prácticamente lo mismo que hacer acá, ¿no? Hagan de cuenta que en el recíproco yo tengo un número complejo, ¿sí? Con valor de 1, con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Es este 1, y luego tengo z con ángulo θ, ¿no? Entonces, una división, ¿cómo me dicta que es? Pues sería z1, que viene siendo este 1, entre z2, que viene siendo esta z de acá. Por eso es que aparece como 1 sobre z. Y en el caso de los ángulos es θ1, que viene siendo 0 grados, menos θ2, que viene siendo θ de aquí. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Lo único que no estamos haciendo pues, es colocar estos 0 grados, los estamos descartando. Entonces, al descartar ese número 0, pues me queda así, ¿no? Que es esto. Entonces, al fin y al cabo, el recíproco pues es una división. Bueno, okay, esto ya sería como que extra. Sale. Entonces, regresamos después de este paréntesis de números complejos. Regresamos a nuestra clase. Ya no sé ni en qué vamos. Así hablábamos de los fasores, ¿no? Bueno. Entonces, pues bueno, ya quedamos cómo se obtienen los fasores y qué operaciones podemos hacer entre fasores. ¿Sí? Aquí estábamos sacando ya los fasores de cada expresión. Bueno, aquí fue cuando nos metimos al paréntesis de números complejos, ¿no? Ok, entonces, en el caso de un capacitor, ¿sí? Pues también, ¿no? Sería sencillo obtener los fasores, ¿vale? El fasor de esta corriente, ¿cómo quedaría, chicos? 12 por 10 a la menos 3, ¿ángulo de qué? De 90 grados, ¿vale? Y en el caso del voltaje de acá abajo, ¿cómo quedaría? 800, ángulo de menos 30 grados. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, más bien, ustedes van a hacer un ejercicio.
A ver si me permite aquí el Jamboard pegarlo. No se me saturó ya. Un ejercicio sencillo. Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un conjunto de ecuaciones en su forma general. Y pues necesito que ustedes no me deja pegarlo. Bueno, vamos a pegarlo acá. Necesito que ustedes resuelvan estos ejercicios. A ver, ahí va. Vean. Entonces, por cada inciso tenemos un voltaje y una corriente. ¿Sí? Son 4 incisos. Hay un voltaje y una corriente para cada uno de ellos. Está sencillo. Lo único que tienen que hacer es determinar qué elemento es de cada pareja. ¿Sí? Por ejemplo, para el inciso B, viendo el voltaje y la corriente, pues, que ustedes me digan, no, pues es una resistencia, es un inductor, es un capacitor. Y además, darme el valor de ese elemento, ¿no? O sea, si es un capacitor, decirme de cuántos microfaradios es, bueno, faradios. Si es un inductor, de cuántos henrys es. Y pues si es una resistencia, obviamente decir de cuántos ohms es. Claro, si la información lo permite. Si no se puede, pues no, nada más nos quedamos con cierta información. Pues sale, chicos, son 10:07. El ejercicio como de a minuto por inciso. Tienen 5 minutos para resolverlo, por favor. Y la respuesta, pues ya si gustan, súbanla al grupo. ¿Sale?